Y vamos a continuar. Esta vez estamos con la doctora Sonia Reuter, que es doctora en Ciencias Económicas, mención en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Economía y actualmente investigadora docente, profesora asociada en el área de Economía del Conocimiento del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Pero hay mucho más currículum, pero lo que nos interesa es conversar con ella, porque vamos a abordar un tema que de algún modo anuncié en el programa, en el bloque anterior, que tiene que ver con el futuro del trabajo, las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo. Así que, en primer lugar, gracias por venir. Oh, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y este tema que realmente es apasionante merece un poco el análisis, el comentario y el intercambio de ideas. Bueno, este es un tema que a nosotros nos resulta de gran interés porque, bueno, siempre hemos estado trabajando en temas de organización del trabajo, procesos de aprendizaje en las empresas, calidad de empleo y, bueno, en los últimos años este tema ha tomado una dimensión mayor de la que ya se venía desarrollando. Y nos parece que hay algunas características de esta etapa que son muy importantes y que llevan a bueno, la necesidad de plantearse qué es lo que va a pasar con el trabajo en el futuro, si es que estamos yendo a una era en la que van a tender a desaparecer los trabajos y que es lo que señalan sobre todo los enfoques más pesimistas, o si vamos hacia una era de la abundancia donde va a haber tanta cantidad de bienes y donde el problema de la escasez típico de la economía va a dejar de tener vigencia porque va a haber tanto para todos que no va a ser un problema. Estamos hablando del trabajo humano. Entonces, bueno, justamente para nosotros es un tema de gran relevancia y nos parece que todos los efectos que se van produciendo con el nuevo avance de la digitalización, de las nuevas tecnologías en general, que va avanzando transversalmente hacia distintos sectores, no solo a los que le dieron origen, digamos, lleva a plantearse seriamente este problema, ¿no? ¿Y en qué estadio se está respecto de esta investigación o esta preparación de algún modo? ¿Qué programa se está armando como para ilustrar respecto de cómo tiene que tomarse esta evolución de la sociedad, o más que nada la evolución en materia de ciencia y tecnología para el trabajo? Bueno, nosotros en primer lugar nos planteamos entender, bueno, qué dicen los diferentes autores que han venido trabajando sobre este tema, que ya de hecho es una preocupación desde la primera revolución industrial. Los primeros economistas clásicos ya se planteaban si existiría o no un efecto compensación ante los fuertes aumentos de productividad que se daban, ¿no?, en el sector productivo a medida que las máquinas iban reemplazando al trabajo humano. Y a lo largo de la historia se ha ido estudiando este tema, distintos autores lo fueron criticando, se fue evolucionando y a nosotros nos preocupaba de entender un poco, bueno, cuáles son las diferencias en este momento y qué dicen los autores más de carácter pesimista y optimista como para empezar a entender el proceso. Para nosotros hay una visión que enfatiza la necesidad de complementariedad entre el avance tecnológico y las personas, ¿no?, y el trabajo de las personas. Entonces, bueno, empezar a entender de qué manera se dan las nuevas formas de organización del trabajo en las empresas, qué relevancia tienen los equipos de trabajo, qué relevancia tienen las nuevas habilidades que tienen que desarrollar las personas para complementarse con los avances tecnológicos. Y por lo tanto, entendemos que hay ciertas cuestiones que tiene que atender la educación, tiene que atender las políticas públicas y un acuerdo general, no solo de las políticas, sino con los distintos actores sociales, que lleve a plantear políticas de Estado que vayan más allá de los gobiernos, ¿no?, en relación a este tema. Históricamente, la Organización Internacional del Trabajo dio origen, o por lo menos dentro del ámbito de lo que era la Organización Internacional del Trabajo, había dado origen a lo que era en ciencia se llamó la ergonomía, que era un poco la adaptación del hombre a la máquina, o la máquina adaptada al hombre, como para que el hombre pudiera satisfacer un poco las necesidades del trabajo más cómodamente. Lo que ocurre es que ahora con la evolución del tiempo,
este asunto de la robotización, la digitalización, todo este esquema del avance de la tecnología, de algún modo está haciendo peligrar la labor humana, o sea, el trabajo del hombre, porque está suplantado. Entonces, la perspectiva es cómo se encara esa posibilidad para evitar que el hombre deje de tener actividad. Exactamente, o sea, las perspectivas más pesimistas, que tienen bastante razón en algunos de los planteos, enfatizan que, bueno, tradicionalmente el tipo de trabajo que fue reemplazando la tecnología era el trabajo de carácter físico, manual y rutinario, ¿no? Pero que va avanzando hacia trabajo primero cognitivo, rutinario, como puede ser el que realiza un cajero o una persona en un peaje o ese tipo de trabajo, y va avanzando hacia el físico no rutinario que antes se pensaba que no se iba a poder reemplazar, como puede ser la conducción de autos o la plomería o la cocina, que eran ese tipo de trabajos que uno decía, bueno, no, requieren tareas de manipulación, de percepción, que no es tan fácil de reemplazar, y también se está avanzando hacia eso. Después, bueno, ¿qué pasa con el tipo de trabajo que se requeriría? Sería ese trabajo con mayor posibilidades de creatividad, el trabajo científico, el trabajo de consultoría, el trabajo de negociación, el trabajo que requiere más inteligencia emocional, el trabajo que permite resolver problemas, plantear cuestiones de programación, resolver la problemática que se va asociando al funcionamiento de la misma tecnología, que son los tipos de tareas que uno tendría que incentivar para que se vayan pudiendo complementar con las maquinarias. Ahora, hay una gran parte de la población que no puede ser preparada en ese sentido y que hay que ver qué va a suceder en la transición, ¿cierto? Porque uno puede pensar en la educación del futuro, en la educación actual, digamos, hacia dónde ir, preparar a las personas para que sean más creativas, para la inteligencia emocional, para la resolución de problemas, para la programación, pero qué hacer para el diseño, pero qué hacer ahora con las capas que van a ir quedando afuera, digamos. Hay algunos autores que dicen, bueno, las capas medias tienden a desaparecer, o sea, se tiende a una polarización donde van a quedar muchos sectores de muy bajos ingresos, que van a ser aquellos que van a trabajar por un pago muy, muy bajo, y en el otro extremo, gente de muy altos ingresos que se va a poder insertar de alguna manera bien virtuosa en este nuevo sistema. Entonces, en la transición es el tema que hacer, y es ahí donde se plantean distintas políticas específicas posibles, entre otras se plantea la opción de la renta básica universal y otras que habrá que analizar, porque es necesario que el Estado intervenga y que las políticas apunten a formar a las personas, a los jóvenes que tienen menos calificación para que aumenten su calificación, a ayudar a las personas que están en las empresas para que se puedan ir adaptando, pero ¿qué pasa con los que van quedando afuera, ¿no? Y que no están sensibles? Claro, lo que pasa que también es un problema social y en última instancia que son aspectos que también tienen que contemplarse. ¿Qué pasa en el ámbito familiar? ¿Cómo surge? ¿Qué deja de pasar? Porque eso genera neuralgias también en el ser humano como para decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo respecto de todo esto? ¿Y en qué estadio está toda esta posibilidad de que los gobiernos instrumenten políticas adecuadas para atemperar o equilibrar las posiciones hacia el futuro? Bueno, yo entiendo que los gobiernos empiezan a ser conscientes de que si bien esta es una cuestión no de coyuntura, digamos, es una cuestión que tiene que ser atendida porque ya está viniendo, ya es un problema. Continuamente las empresas tienen que decidir si incorporan nueva tecnología y si dejan o no afuera a una cierta cantidad de gente. Entonces, yo entiendo que esto ya se está considerando por parte de los distintos gobiernos en distintos países. Cada lugar tiene sus particularidades, tiene que entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus posibilidades. En el caso particular de Latinoamérica, Argentina, hay gran heterogeneidad estructural, es decir, hay sectores que son muy de avanzada y así que conviven con otros sectores muy rezagados, incluso dentro de una misma rama industrial. Entonces ahí es donde los gobiernos tienen que apuntar, por un lado, a que los más avanzados no solo sean usuarios, sino que también sean productores de tecnología. Y que en los sectores más rezagados buscar la manera de prepararlos para que puedan
sacar alguna ventaja de esta nueva situación. ¿Y existe algún proyecto o algún trabajo que se haya realizado como para acercarle a aquellos que tienen que legislar en materia laboral? Bueno, nosotros en nuestro caso no estamos tanto en esa parte de lo que tiene que ver con, más allá de lo que se está haciendo en términos generales desde la OIT y desde distintas organizaciones que se están preocupando por el tema y que están desarrollando trabajos. Nosotros estamos más en el estudio de lo que pasa, cómo esto va a afectar adentro de las empresas y las formas de organización del trabajo y la calidad del empleo, pero todavía en una etapa previa donde no tenemos políticas concretas, ¿no?, que ofrecer, pero es fundamental que esto empiece a desarrollarse. O sea, estamos tratando de entender el fenómeno lo mejor posible en nuestro contexto. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes reciben frente a esto que ustedes están mostrando o previendo? No, en términos generales es un tema que despierta gran interés y que, bueno, los distintos sectores están buscando las soluciones, ¿no? En nuestra universidad existen áreas técnicas más específicas, carreras de electromecánica con orientación en automatización, gente que trabaja en energías renovables, bueno, distintas cuestiones técnicas que son las que van a ir permitiendo encontrar soluciones más específicas, ¿sí?, más que en términos muy generales y amplios que pueda abarcar a todos. O sea, ¿no? están preparando a la gente como para que, bueno, llegado ese momento... Claro, es necesario que desarrollen pensamiento crítico con los estudiantes en la universidad, en las escuelas, que fomentar la creatividad, fomentar el trabajo en equipo, conjunto, para desarrollar estas habilidades de interacción social. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ser desarrolladas y hay que ir desde lo más chiquito apuntando, ¿no? De todas maneras, supongo que finalmente debiera primero educarse o formarse al docente que les, ¿no? Esa es una labor fundamental. Ese también es otro tema. Los docentes a veces no están preparados para trabajar con las nuevas tecnologías o para trabajar con estas cuestiones, pero sí... O por lo menos para transmitir el mensaje. Para transmitir el mensaje, pero sí se pueden hacer pequeñas cosas, aunque no estén preparados, para lo cual habrá que irlos capacitando, pero hay temas que se pueden hacer más allá de la utilización o no de las tecnologías para preparar a estas personas, a los jóvenes, para que se vayan. Nosotros trabajamos mucho con el tema de equipos de trabajo. Estábamos mirando los modelos que se llaman post-fordistas, digamos, cómo el trabajo en un ambiente de carácter formativo ayuda a incentivar, a motivar el comportamiento innovador de las empresas, y donde la innovación pasa a ser uno de los factores principales de competitividad de las empresas, ya no tanto el precio o las economías de escala como eran antes. Entonces, el lograr entender cómo ahora debemos incentivar el trabajo formativo en las empresas a través de equipos, a través de mayor o menor autonomía, de lograr la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, de lograr, bueno, distintos aspectos, eso es lo que estamos tratando de entender en este momento para ver qué podemos hacer, ¿no?, y qué podemos sugerir nosotros. Me parece fantástico. Ojalá que tengan éxito en lo que están proponiendo. Bueno, mi estimada licenciada, gracias por venir, ha sido un gusto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Y a ustedes nada más, nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.